Queridos hermanas y hermanas, bienvenidos en el estudio de Escuela Sabática. Tenemos el gusto de presentarle nuestra nueva lección del sábado 23 de noviembre de 2013. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel, en nuestro estudio. Y tenemos una lección muy importante, la culpa de los fariseos, parte número 1. Antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría hacer una oración en silencio. Amén. Considerando la composición de la lección, nos gustaría repasar algunos subtítulos y entender mejor los pensamientos del autor de esta lección. El primer subtítulo es Diciendo y haciendo. Bueno, es una introducción muy importante. Sabemos que estamos en Jerusalén una semana o menos de una semana antes de la crucifixión de Cristo y tenemos los diálogos de Jesús con la gente que lo rodeaban, los fariseos, los saduceos, los herodianos y también el pueblo que escuchaba todas las conversaciones, las preguntas capciosas. Pero después de la última pregunta que hicieron a Jesús o que Jesús hizo a los fariseos, dice la palabra del Señor que ellos no lo preguntaron nada más, porque entendieron que no pueden hacer nada con sus preguntas. Pero ahora tenemos un discurso corto a nuestro Señor repasando o mencionando cosas importantes en el asunto de los fariseos. Y es muy importante para nosotros saber qué son los puntos débiles, qué son los puntos que nosotros debemos aprender para que no hacer la misma o no caer en la misma falta, en las mismas tentaciones y pecados que ellos cayeron. Bueno, la introducción diciendo y haciendo ya hace una indicación del asunto y de una explicación que nuestro Señor Jesús está dando al pueblo. El próximo subtítulo es un doble criterio. Es muy importante explicar este doble criterio delante del pueblo cuando hacemos nuestras lecciones, para no confundir de qué se trata y también hacer un paralelo con nuestra vida eclesiástica, con nuestra situación y cómo podemos aprender y aprovechar esa lección de la mayor manera para nuestro crecimiento y mejorar nuestra vida espiritual. El próximo subtítulo es Ir por mal camino. Vamos a ver cómo podían los fariseos o cómo justificaban su forma de ser con la Sagrada Escritura y también en qué peligro corremos nosotros si hacemos lo mismo con los estudios que hacemos o cómo estudiamos nosotros la palabra de Dios. El próximo subtítulo es Ambición por una posición, que prácticamente indica ahora no solo el peligro o cómo se desviaron del camino, pero ahora estamos hablando de hasta qué punto puede llegar una equivocación o qué consecuencia trae consigo. Y en este tema vamos a hablar prácticamente varios de los puntos. El punto número 6 es bajo el último subtítulo, aplicando el antídoto apropiado. Vamos a ver qué es que Jesús espera de nosotros, qué significa realmente la Escritura y qué falta cometieron los fariseos. También el último punto está hablando no solo de las faltas de los fariseos, pero también de la condenación que ellos traen como consecuencias de un ejemplo negativo, un ejemplo malo. Siempre es bueno terminar nuestra lección con algo positivo y entonces debemos mencionar también en el fin de la lección qué debemos hacer o cómo podemos evitar
estos peligros farisaicos en nuestra vida. Bueno, con ayuda de Dios vamos a empezar nuestra lección comentando pregunta por pregunta, y estamos agradecidos que junto con nosotros está nuestra querida hermana Raquel, y con ella vamos a repasar varios puntos importantes. Bueno, la primera pregunta: ¿cómo inició el Señor su mensaje de advertencia con respecto a líderes religiosos de Israel? La primera pregunta, Raquel. Debemos por un momento situacionarnos en la posición y recordar que este sería el último discurso que el Señor Jesús realizaría públicamente. Conocemos que le habían hecho 3 preguntas, conocemos también los resultados. El Señor a su vez les había hecho otras 3 preguntas, conocemos también cuál fue el efecto, y ahora el Señor Jesús procede a hacer una exposición de la condición espiritual de los dirigentes del pueblo y por extensión también del pueblo en general. Que el Señor Jesús pronunciara esta serie de ayes que veremos sistemáticamente tanto en esta primera como en la segunda parte, tenía un significado especialmente importante, porque era fundamental que de una vez por todas quedara absolutamente clara cuál era la enfermedad, el problema grave, el síndrome que había causado esta sistemática persecución de Jesús y esta decadencia espiritual en la que se encontraba el pueblo. Así pues, en esta lección consideraremos algunas de esas síntomas que llevaron a esa condición tan deplorable y decadente espiritualmente en la que se encontraban. Bien, la primera que el Señor Jesús menciona es relacionada con los escribas y los fariseos. Y dice, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. ¿Por qué el Señor menciona a Moisés? Bien, Moisés era, y es de hecho, fue el que por inspiración escribió los primeros 5 libros, que es la Torá. Los 5 primeros libros de Moisés, desde Génesis a Deuteronomio, que es la base de la ley. Ahora, ¿qué ocurre? Estos dirigentes religiosos habían asumido no solamente la posición que Moisés había tenido, en el sentido en que Dios a través de él había transferido el conocimiento de los principios básicos para la salvación y el desarrollo espiritual a su pueblo, sino que además de esto, ellos fueron más allá. Entonces, asumieron una posición de dirección espiritual, de institucionalización de lo correcto, y al ser educadores, se presentó un problema grave, que es la segunda parte de este versículo. Entonces el Señor dice, así que todo lo que os digan que guardaréis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es tan importante esta declaración, porque muchas personas dicen, ¿por qué voy a hacer esto? Si él total lo dice, pero no lo hace. Ese nunca es un criterio para dejar de hacer lo que es correcto. El Señor Jesús presentó aquí claramente, dice, ellos enseñan, y de hecho la verdad que ellos impartían al pueblo estaba basada en el fundamento verdadero. De hecho, en la próxima lección veremos que ellos añadieron a esto con adiciones. Sin embargo, el problema se presentaba porque su vida y la realidad práctica de su existencia no correspondía al conocimiento que impartían. Así que había una duplicidad entre lo conocido, lo enseñado y lo dicho y lo practicado. Y este es el segundo elemento de diagnóstico que el Señor presente. Asumen una autoridad de enseñanza, pero no viven a la luz de esa verdad. Muy bien, muchas gracias, Raquel. Bueno, ¿quién son los fariseos?
algunas lecciones antes estudiamos de este tema. Aquí tenemos una foto o una ilustración de cómo se vistieron los fariseos. Ellos provienen prácticamente del tiempo de de los macabeos. Sabemos con seguridad que entonces se desarrollaron esta secta, este movimiento. Fariseo con un nombre significa separado, apartado. Ellos declaraban que se apartan del mal, que se apartan del mundo. Por eso los colores de su vestidura también tenían más o menos más blanco y negro que otros colores, porque pensaban que una apariencia más colorosa podía ser una señal de mundanalidad y falta de espiritualidad. En lo mismo tiempo vamos a ver que los fariseos se aferraban de la palabra de Dios y muchas veces tenían colocaban sobre su frente palabras de las Escrituras, y también tenían una forma de aferrar algunas palabras escritas sobre sus manos, porque de esa manera entendían que perfectamente están cumpliendo con la ley de Moisés. El problema es, como se mencionó, que ellos, aparte de la palabra del Torah o la parte de las palabras inspiradas, tenían muchos arreglos o muchos principios personales que ellos añadieron como explicación cómo guardar las leyes. Así fueron las leyes pesadas para cómo guardar el sábado, que no se puede caminar tantas millas, solo permitidas, que no puedes cerrar su zapato en el sábado, y muchas otras cosas que hoy posiblemente lo podemos ver aberrantes, pero eso fue la sistema como ellos pensaban que puede elevar la espiritualidad del pueblo de Israel en este tiempo. Bueno, vamos a seguir ahora con la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿qué sería discrepancia o qué seria discrepancia se podía ver en sus acciones? No somos tentados a veces a tener una doble criterio, especialmente cuando nuestra reputación e intereses personales están en juego. Bueno, la pregunta 2 no solo habla de los fariseos, pero como pueden ver, se aplica también en nuestra vida moderna. Vamos a ver cómo podemos responder a esta pregunta, Raquel. La primera pregunta nos presentaba que había una ambivalencia, una separación entre lo que ellos enseñaban y lo que en la realidad hacían. Cuando estamos en ese nivel de declive espiritual, no nos quedamos simplemente ahí, es decir, se va mucho más lejos. ¿Y cuál sería ese otro paso? Justamente el que el Señor presenta aquí. Cuando nosotros no mantenemos una relación correcta con Dios y constante, ¿qué ocurre? También nuestra relación con los demás se desarrolla en una forma inconsistente. Entonces, ¿qué ocurría aquí en esa doble medida o en ese doble peso de importancia? Entonces, ellos adjuntaron principios, estatutos, reglamentos a la ley original que Dios había dado, pero eran tan pesadas, tan difíciles de sobrellevar, que para ellos no eran aplicables. Ellos ni siquiera con un dedo, dice el Señor Jesús, querían mover este tipo de regulaciones. Sin embargo, eran impuestas, exigidas obligatoriamente a cualquier otra persona. Así que ellos tenían una doble medida en su relación con Dios. Tenían también ahora
una doble medida en relación a los seres humanos. Entonces, tenían el conocimiento de la verdad, no lo practicaban. Habían extendido y adicionado elementos a la verdad de origen absolutamente humano, de acuerdo a su propio criterio. Y otra vez aquí, ellos tampoco practicaban estos principios, pero lo exigían de otros. Muchas gracias, interesante. Un ejemplo un poco cómico que yo me recuerdo de mucho tiempo, contaba un maestro de nuestras escuelas, es como dos judíos en el sábado estaban conversando y uno decía al otro, ¿sabes qué? Si hoy no es sábado y yo tengo una vaca para vender. Entonces el otro decía, sí, si no es sábado yo te ofrecía tanto. Y el otro decía, sí, si no es sábado yo te regresaría tal respuesta. Bueno, y en esta manera, sin transgredir el sábado en la forma como ellos lo pensaban, ellos se vendieron y compraron la vaca. Eso fue la forma como los fariseos, creyendo todas esas leyes, ellos sabían también cómo evitar estas leyes. Por ejemplo, no se podía caminar más de 2 millas en el sábado, también si uno quería ir a la sinagoga. Pero si tú podías dejar en el viernes una piedra de tu casa en 2 millas de distancia en el camino, entonces podías caminar hasta 4 millas, porque la piedra que fue de tu casa representaba una propiedad tuya, entonces podías extender tu caminada. Bueno, son arreglos humanos y de una forma astuta, ellos, los fariseos mismos, sabían cómo manipularlo, cómo evitarlo, y sabemos que vamos a ver qué terrible consecuencias tenía ese tipo de hipocresía. Vamos a seguir adelante ahora y vamos con la pregunta 3. ¿Cómo había sido alterada una antigua enseñanza que había sido dada como ayuda a la gente y recordar la voluntad de Dios? ¿Cómo puede este mismo peligro amenazarnos hoy en día? Bien, veamos primero la referencia al Antiguo Testamento. Y el Señor había dicho claramente que deseaba que las palabras que encontramos en los 5 libros de Moisés quedaran en el corazón de sus hijos. Pero no solamente en su corazón, sino que la llevaran como señal en su mano y que además la tuvieran entre sus ojos, es decir, la tuvieran en la frente. Estas 3 secciones del cuerpo son muy significativas y tienen un gran valor simbólico de comprensión acerca de la importancia que no solamente tiene la aceptación de la verdad, también tiene que ver con la práctica de la verdad y también con la capacidad de la voluntad de poner esa misma verdad en práctica. Así que ese triángulo que se cierra en cuanto a conocer la verdad, para practicar de voluntad por decisión propia la verdad y ejecutarla, tenemos ahí esos 3 elementos: corazón, mente, mano. Ahora bien, esa era una forma simbólica de expresión, de tal manera que el hacer, el pensar y el decidir del ser humano quedara completamente enmarcado dentro de los principios del cielo. Ahora, ¿qué ocurre cuando la verdad que se dice creer no es practicada? Aquí el Señor Jesús presenta cuál es la sintomatología que se da. Se sobreestima, se sobrevalora la exterioridad. ¿Y ahora qué pasaba? Si debía estar en el corazón, debía estar en la mente y debía estar en la mano ejecutora de la acción, ellos esto lo aplican de una forma completamente literal. ¿Y qué hacían los fariseos? Ellos se enrollaban una especie de cinta alrededor de la mano hasta el antebrazo, inclusive añadiendo textos de la Torá.
Más allá todavía, ellos se colocaban una especie de frontal donde también se encontraban transcritos pensamientos fundamentales de los 5. Había expresado de una manera metafórica con el fin de conseguir la comprensión íntima de lo que es la verdad. La ausencia de la práctica de la verdad hizo que lo externo tomara una sobreestimación. Muchas gracias. ¿Y de qué forma podemos decir que estamos en peligro nosotros? La pregunta 2 y 3 relacionan la realidad de los judíos o realidad de los fariseos con nuestra realidad hoy día. Y yo creo que eso puede suceder en muchas formas. Una forma es cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios solo y único, literalmente, sin pensar el significado que tiene en la esfera espiritual. En otra manera podemos también ver que si nosotros, por ejemplo, exigimos como líderes, como pastores, a los otros que ellos cuida y guarda los principios, pero cuando nosotros estamos en una necesidad, entonces los transgredimos. Eso es una vida farisaica. Por ejemplo, el sábado es una forma el sábado es un mandamiento muy especial. Me recuerdo un día una conversación que yo tenía con una señora adventista y le invité a venir a nuestra iglesia. Entonces ella dice, yo no puedo visitar su iglesia porque yo trabajo. Y yo le dije, ¿en qué hospital trabaja usted? Y él me dije, no, yo tengo mi negocio. ¿Y cómo puede trabajar en su negocio en el sábado? Entonces ella decía, no, dice, yo no puedo porque la mayor venta es en el sábado y Dios entiende y todo eso. Bueno, es una forma muy liberal, vamos a decir, cuando se refiere de nuestra posición o de nuestra vida espiritual, y una forma muy conservativa cuando se refiere a los otros, o una forma hasta fanática como fueron en la situación de los fariseos, una situación sin comprensión. Bueno, aquí tenemos un testimonio muy extenso que explica muy bien la situación en que Jesús estaba y la respuesta correcta, pero seguimos adelante ahora con pregunta número 4. En lugar de cultivar la modestia y la humildad, ¿qué distinguió a esos líderes? ¿Cómo puede la justicia propia convertirse en un problema similar para nosotros? Bienvenida, Raquel. Sí. Bien, hemos visto ya cómo la comprensión de la verdad no correspondía a la acción de la misma, cómo la relación con las personas demostraba la carencia de la relación con Dios y cómo se sublimaba la acción externa por una carencia de vida interna, espiritualmente hablando. Ahora veamos elementos que nos demuestran la lejanía que ellos tenían de la verdad y que de hecho también es un elemento que distingue cuán cerca o lejos nos encontramos del Señor. Ahora aquí se analiza un aspecto importante y que es algo muy común y práctico. Dice el Señor, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. El conocimiento de la verdad sin ser practicada se convierte en un instrumento de poder. Y esto es lo que aquí se estaba constatando en el pueblo de Dios. Ellos conocían la verdad, no la practicaban, solamente la usaban para tener control sobre las personas. Por eso dice, ni vosotros sois capaces de moverla con un dedo y se lo exigís a los demás. Se sublimaban extremadamente todas las acciones formales y externas. Y la motivación, dice, era para ser vistos de los hombres.
y tenían que ser vistos en toda circunstancia. Y para ello tenían una gran autoestima elevada a la máxima potencia por la autoridad, por el dominio, por la escenografía, por ser los primeros, los mejores y los más considerados. Así que ellos buscaban el primer lugar, ellos buscaban recibir siempre el reconocimiento, ser valorados, apreciados, alabados y halagados en toda circunstancia. Cuanto más se busca la aprobación humana, es cuanto más lejos estamos de la aprobación divina. Muy interesante, gracias Raquel. Prácticamente entendemos que los fariseos tenían esa posición y esas leyes pesadas no principalmente para elevar la santificación, pero para elevar su propia estima o su propia justicia propia. Vamos a ver que en el testimonio aquí se menciona algo muy especial. He deseado a toda la gente, página 5065. También reprendido la vanidad manifestada a conducir el título de rabino o maestro. Bueno, ellos sí fueron maestros, ¿verdad? Fueron rabinos. Pero ¿qué sucede? Que nuestro Señor dice que obtener esos títulos, o tener esos títulos que originalmente pertenecen a Dios, no es lo apropiado, no es lo mejor. Por eso es muy importante revisar nuestra vida personal, pensar, meditar, comparar nuestra vida con la vida de nuestro Señor Jesucristo para ver si nosotros tenemos la motivación propia para hacer lo bueno. Porque entendemos que en el caso de los fariseos, entendiendo y sabiendo que es bueno, ellos intentaban imitar lo bueno, pero no buscarlo de corazón, no buscarlo de la profundidad espiritualmente, pero buscando de una forma externa para obtener beneficios en su vida, en el momento cuando ellos estaban, y también obtener más poder y más influencia. Bueno, seguimos adelante ahora, pregunta número 5. Era la ambición de títulos y cargos confinados a los líderes de esta época de Jesús. Aunque no usamos esos términos exactos, ¿de qué podemos ser culpables de promover? Vamos a ver, ahora entramos en un tema muy interesante y especialmente para los líderes y los pastores yo creo que es muy beneficioso, gracias. ¿Qué nos puedes decir, Raquel? Pregunta número 5. Nos damos cuenta que había un aumento exacerbado de solicitar la atención del exterior, la gratificación de las personas desde afuera. Nos damos cuenta desde el principio porque el Señor Jesús les dice, porque ellos quieren ser vistos de los hombres. Y para ser vistos de los hombres también exageraban todas esas demostraciones externas y formalidades específicas. Pero no solamente estar en los mejores lugares, sino también ser identificados. Así que ellos requerían que fueran considerados y que recibieran títulos específicos. Para ese tiempo era pues el título de rabí o maestro, de una altura y una significación realmente impresionante para la época. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuanto más hacemos para ser vistos de los hombres, más lejos estamos de ser vistos por Dios. Por esa razón buscamos más la consideración, el reconocimiento, la exaltación, la supremacía
sobre los demás. Así que cada uno de estos elementos son factores que nos permiten dilucidar nuestro grado de nivel de espiritualidad. Si realmente tenemos esa codicia por cargos, por responsabilidades, de tal manera que casi consideramos que nos pertenece, que es digno de que nosotros tengamos tales cargos, estamos en una situación muy peligrosa, estamos en territorio encantado, como llama el espíritu de profecía, y debemos hacer un alto y reflexionar y cambiar completamente de dirección, que era el propósito fundamental que el Señor Jesús tenía todavía para este importante grupo humano que de hecho eran los directores espirituales del pueblo. Muchas gracias, Raquel. Prácticamente tenemos varios ejemplos en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Saúl, que fue el primer rey de Israel, que Dios lo anunció que él no es más el elegido. Bueno, pero Saúl no dejó este deseo de supremacía, prácticamente lo echó a perder. Él empezó a luchar hasta con el mismo profeta para su posición y para la bendición que él quería tener, y sabemos que trágicamente terminó este asunto. Pero es muy importante enfatizar aquí que no es mal que una persona tenga un don de liderazgo, que lo desarrolla y que practica un liderazgo cristiano. Pero vamos a ver qué es un liderazgo cristiano, porque aquí no se está criticando o no se pone en duda los dones espirituales que Dios comparta, pero se pone en duda un asunto muy especial, y vamos a ver más allá en la pregunta número 6, qué tipo de liderazgo prácticamente es que es reconocido por el Señor, o qué es la diferencia de un liderazgo cristiano y un liderazgo que proviene del mundo, proviene de nuestra carnalidad o nuestros deseos carnales. Vamos a ver pregunta número 6, que dice: ¿cuál será el fin del orgullo, o cuál es el resultado de la humildad? Y aquí tenemos varios versículos que comentan prácticamente especialmente de Mateo 23, cómo debemos considerar nosotros un liderazgo cristiano, qué es la forma correcta de un líder y qué es la forma incorrecta, farisaica, de un líder. En la parábola de los talentos debemos recordar que la distribución que hizo el Señor a sus siervos fue diferente. Es decir, no todos recibieron la misma cantidad de talentos, inclusive desde 10 a 1, pues la diferencia es bastante grande. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que sí hay personas que por educación, o porque han tenido oportunidades, o las circunstancias han sido favorables, pues sí han alcanzado un nivel de formación académica, o han desarrollado ciertos talentos que otros no han desarrollado. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que automáticamente la persona es superior a los que no tienen ese talento? Bueno, esa es la reflexión humana del término. Esa no es la comprensión de los valores que el cielo da. ¿Por qué? El Señor Jesús declaró: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Impresionante esta declaración por su gran valor significativo. Era absolutamente contraria a la escala de valores que tenía la sociedad en aquel entonces y que obviamente hoy sigue teniendo. El que es mayor debe ser servido. El Señor, sin embargo, declara: no, el mayor debe ser siervo. ¿Por qué razón? Para que si se tiene más, se debe más. Si tenemos más talentos y el Señor nos ha dado ese privilegio, más debemos ministrar, más debemos servir, precisamente para suplir la carencia de aquellos que no los tienen. Así que la dinámica de la superioridad
de acuerdo al criterio bíblico y divino, es el servicio y la redistribución, no la acumulación ni la exaltación. Por eso, en las dos citas que tenemos del Antiguo Testamento, se nos dice claramente, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Así que, ¿qué ocurre? Cuando una persona se exalta sobre los demás, se sobrevalora sobre los demás, el principio bíblico dice que muy pronto y cercana está su caída. Inversamente, el Señor valora a los humildes aquellos que consideran el servicio para ministrar las verdades a otros, es el mayor servicio que podemos dar a la humanidad. Todo el cielo se basa en la ley de servir y de dar. Cada uno de nosotros existe porque Dios nos sirve. Dios hace que salga el sol, que tengamos alimentos, que tengamos agua, que tengamos todo lo que necesitamos. Él nos sirve, Él ministra en favor de la humanidad, favorece un lugar en el cual podamos vivir, porque Él tiene el dominio sobre estos asuntos. El hecho de que nosotros estemos obviamente a un nivel mucho más bajo, no nos hace menores a sus ojos porque Él nos sirva, sino todo lo contrario. Precisamente nuestra carencia hace mucho más digno su servicio. Este modo de pensar es un modo de pensar divino. Lo que el Señor quería que los fariseos entendieran es que el estar sentado en la cátedra de Moisés, el tener el conocimiento de la verdad, no nos convierte en propietarios de la verdad, sino distribuidores, educadores, formadores, ministradores de esa misma verdad para que otros conozcan. Muchas gracias. También es interesante e importante entender que en la forma natural de liderazgo que está dirigida por el Señor está basado a los talentos y a los dones que una persona tiene. Vamos a decir, una influencia natural que una persona tiene por el conocimiento y por el grado de experiencia que tiene en la obra. Y eso es algo que no se puede imitar, no se puede fabricar, es algo que Dios nos da personalmente. Por ejemplo, una persona puede enseñar que mucho de Jesús, como hizo los milagros y todo además, pero mucho más vale si una persona puede demostrar en su vida cómo los milagros suceden. Eso es una autoridad natural que Dios pone en las manos de una persona. Pero cuando algunos quieren tener, puestos o posiciones, pero no tiene esos valores naturales, que sucede es muchas veces el deseo humano, entonces produce las formas de manipulaciones, de política, de hablar mal a otras personas para eliminar otros candidatos. Entonces eso sí es una obra que está condenada por la palabra de Dios, y eso es que hicieron los fariseos. Prácticamente por eso eliminaron a Jesús, porque él tenía demasiada influencia en el pueblo. Entonces ellos estaban considerando el peligro a perder la influencia y perder sus posiciones. Imagínense de hasta qué punto de caída puede llevarnos esta justicia propia y este desarrollo del mal. Bueno, vamos adelante. La pregunta 7 es la última pregunta. ¿Qué nos convierte en piedra de tropiezo en la vida espiritual de otros en lugar de ser una ayuda? ¿Cómo puede ser evitado tal peligro? De hecho, esta declaración de Jesús va acompañada de un adjetivo calificativo. Les da el primer ay, y además de eso los llama hipócritas. ¿Hipócritas por qué razón? Una, de acuerdo a la primera pregunta, conocen y no hacen. Segunda pregunta, exigen de los demás
lo que ellos no son capaces de hacer. Tercero, quieren ser vistos de los hombres y alabados de estos por su exterioridad. Cuarto, manipulan a las personas de tal manera que reconozcan su autoridad y ellos tengan la supremacía y tienen una amplia codicia por el poder. Pero ahora, ¿qué ocurre con esa autoridad, con ese conocimiento y con esa falta de medida equilibrada entre el conocimiento y la acción? Se produce lo más tremendo, que cierren el camino para que otros conozcan. Por su ejemplo, por su actitud, por su vida que no corresponde a la verdad que se dice aceptar, se cierra el camino a otros. Ellos mismos no entran y no permiten que otros entran. Obstaculizan el camino. Lo obstaculizan enseñando como verdad lo que es doctrina de hombre. 2. Obstaculizan que otros vinieran al mensaje centrándose únicamente en ellos. 3. Obstaculizan que otros vengan haciendo tan dificultosa, tan gravosa y tan pesada la práctica de la verdad, dando una perspectiva completamente distorsionada del camino del bien. Así que aquí se nos habla de la llave de la ciencia. Y esta llave de la ciencia consiste en la correcta correspondencia. 1, el conocimiento de la verdad, la práctica del mismo. 1, la relación con Dios, la relación con el hombre. Cuando estos elementos no están correctamente engranados, cuando no funcionan en forma coordinada, paralela y en la misma dimensión y fluidamente, ocurre y es practicable la declaración que el Señor Jesús les dijo. Primero hay y el calificativo de hipócritas. Y realmente es una declaración extremadamente lamentable cuando pensamos que ellos estaban en el conocimiento, tenían la verdad. Se les habían confiado los oráculos más sagrados del cielo para la humanidad. Estaban reteniéndolos, estaban presentándolo en una forma deformada y estaban alejando a las personas del camino del bien por una falsa vida y una falsa interpretación de la verdad. Muchas gracias, muy interesante. Me gustaría comentar algo de la llave de la ciencia. Cuando hablamos de la llave de la ciencia, seguro pensábamos de definiciones bonitas, de una educación teológica, de quizá de algunos títulos de doctorado y maestría. Entonces podemos tener la llave de la ciencia. Eso es que normalmente se entiende hoy día en el mundo. Pero es exactamente en contrario en la palabra de Dios. Aquí entendemos que la llave de la ciencia está en la experiencia, en la vida personal. Porque podemos nosotros enseñar mucho la verdad, la teoría de la verdad. Pero si no podemos demostrarla en la práctica, entonces ya tenemos perdido la llave de esta ciencia. Es una ciencia muy especial. Es una ciencia que prácticamente no se puede explicar, pero debe ponerse en demostración. Cuando se demuestra el poder del Evangelio, el poder de Dios en nosotros, entonces es cuando tenemos la llave de la ciencia. Y eso es que los fariseos no tenían. Ellos tenían mucha teoría de explicaciones de la palabra de Dios y todo eso. Memorizaban los textos del Torah, lo tenían escritos en su casa, en todos los lugares, en su frente, en sus manos, en todo. Pero le faltaba la práctica, la demostración real, y eso fue la llave de la ciencia que ellos no podían transmitir a los otros, y por eso no podían transmitir también la entrada, o no podían ayudar para que entran en el reino celestial. Queridos hermanos y hermanas, es muy importante aquí
considerar la última pregunta. ¿Cómo puede ser evitado tal peligro? Debemos siempre terminar con un pensamiento positivo. Y yo creo que el más positivo de todo es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros observamos a Él, si nosotros nos olvidamos de nosotros mismos, si nosotros dedicamos nuestra vida a Jesús, entonces de una forma natural, como una consecuencia de la salvación y de la gracia que recibimos de Cristo, el Espíritu Santo va a obrar esta obra de dentro hasta afuera. Entonces, sin darnos cuenta, prácticamente se va a producir un cambio, un arrepentimiento, una conversión natural en nuestro carácter, en nuestra vida y nuestra forma de ser. ¿Algunas palabras por terminar, Raquel? Sí, yo desearía recomendar a todos los maestros de la escuela sabática que en cada una de las preguntas hagan conclusiones, de tal manera que se considere en el detalle el contenido del discurso que el Señor Jesús presentó a los fariseos. El primer elemento para que crezcamos en la fe es que tiene que haber una relación directa, paralela, consecuente, igualitaria entre el conocimiento y la práctica de la verdad. Esa debe ser una de las verdades fundamentales que en este sábado debemos analizar en cada uno de nosotros. Segundo elemento fundamental es cuáles son los criterios, los valores que regulan nuestra relación con nuestros semejantes. Serán siempre un reflejo de aquellas que tenemos con Dios mismo. Tercer elemento, ¿cómo valoramos el conocimiento de la verdad con la práctica del mismo? ¿Se convierte solamente en un acto formal, literal, de evidenciar, de ser vistos, o realmente es desde dentro hacia afuera? La verdad está en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras manos. Creemos, decidimos y actuamos de acuerdo a la verdad. Quiera el Señor ayudarnos a que en este sábado la ciencia del conocimiento que viene de Dios esté en nosotros. Amén, amén. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde, que tiene bendiciones en los estudios de esta escuela sabática y también un feliz sábado. No se olvidan a recordar a nuestros miembros y visitas de la existencia de esas lecciones y la página web para que todos puedan beneficiar de esos cursos. También tenemos la página web de la Asociación General del Departamento de Multimedia, que también realizan estudios semejantes pero más dirigidos a los miembros y de las visitas. Pueden recomendar por favor esta página web porque ahí también se pueden comunicar pensamientos preciosos. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas, y que tenga un feliz y buen sábado. Amén.